Hola a todos y a todas. Voy a proceder a hacer una serie de grabaciones sobre el tema 3, es un tema muy largo. Como veréis en el libro, es la diversidad hídrica, la vegetación, y nosotros lo vamos a hacer en varias partes. En este caso vamos a centrarnos en un apartado de la diversidad hídrica. Como vemos, un río es una corriente de agua que fluye sobre un lecho hacia el mar y recibe diversos afluentes. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a esta diversidad fluvial? Pues tenemos el relieve y la topografía. Vamos a ver esta serie de imágenes donde efectivamente el relieve nos condiciona este río. Tenemos el tipo de roca, como también se observan, estas tres imágenes son diferentes, pero lo que me interesa es que el tipo de roca, en España tenemos en el tema 1 los 3 tipos de roca y eso puede afectar a los diferentes tipos de río. En cuanto al clima, ahí hablaremos sobre la cantidad y la distribución de las precipitaciones y sobre estos caudales de los ríos y sobre las temperaturas del agua. Y luego intervendrá el tema de los regímenes fluviales, que veremos lo que es. La vegetación también es importante, ¿vale? Porque la vegetación reduce la erosión de los ríos, también filtra y da calidad al agua. Y luego está las acciones humanas. En este caso alteran el caudal. Esta imagen, por ejemplo, aquí que tenemos a la derecha está muy chula, porque bueno, identificas cómo esta carretera, ¿vale?, utiliza el río, ¿no? Son estas barbaridades que a veces hacemos los seres humanos. Aquí podemos meterle un puente o directamente, si el río es seco, pues bajar. Cuando vienen las lluvias, vienen los problemas. En esta zona somos expertos. Evidentemente, pues altera el caudal, alterará la calidad del agua. También el tema de poner una fábrica al lado de un río es una intervención humana. Lo que va a provocar es una contaminación sobre este río o trastornos en cuanto a la biodiversidad. Las cuencas fluviales y los vertidos y las vertientes hidrográficas, perdón. Las cuencas fluviales. Pues aquí tenemos qué es una cuenca fluvial. Tenemos estas dos imágenes de una recreación de lo que es una cuenca fluvial. Está delimitada por unas colinas, por unas regiones montañosas o unas cadenas montañosas y todos estos ríos caen en uno mayor. Estos serían los afluentes y este sería el río principal, cuyo punto de salida, el mar. Y ahí entran las vertientes. Las cuencas que tenemos en la península ibérica, pues aquí tenéis un mapa con las diferentes cuencas, ¿vale? Variamos el color y variamos las cuencas. Lo he puesto aquí, también están. Esa vertiente hidrográfica que hablábamos es una línea divisoria que viene condicionada por el relieve de la península ibérica, de eso también hemos hablado en temas anteriores. Tenemos una vertiente que va hacia el Mediterráneo y una vertiente que va hacia el Atlántico. Sabemos que estos ríos, evidentemente, son más largos que los de la vertiente mediterránea, por lo tanto tenemos mayor cantidad hídrica. En este caso, 69% van a la vertiente atlántica, 31% van a la vertiente mediterránea. He puesto dos imágenes aquí, dos recreaciones. Os doy 2 segundos para que penséis cuál es la imagen que sería la correcta en función de los datos que hemos proporcionado, y efectivamente la correcta es la de la derecha. Esta zona de aquí del Mediterráneo es una zona más seca, con menos cantidad de agua, y esta zona de aquí pues es la zona más caudalosa. Este es todo lo contrario. ¿Cómo son estos ríos de vertiente mediterránea? Pues lo primero que tenemos que saber, como veíamos en la imagen anterior, son cortos. Nacen en montañas cercanas al mar y la deforestación pues contribuye a esa erosión de las cuencas. Esto es una imagen típica de un río de vertiente mediterránea. El régimen es irregular. Esto está muy relacionado con el tema del clima, por eso el clima es tan importante. Cuando llueve poco, se produce esta palabra que viene aquí, estiaje. Aquí os he explicado un poco lo que es el estiaje, pero sobre todo es esa carencia de agua en estos momentos de poca lluvia. Y luego se producen pues esos aumentos, esas crecidas a causa de las lluvias torrenciales que en ocasiones pueden ser catastróficas. Por eso es importante que en esta zona
se lleven a cabo la construcción de embalses, porque eso nos permite regular pues estas distintas épocas de necesidad de agua y suplir, ¿no?, esas carencias en épocas del verano. Por otro lado, estos embalses también lo que hacen no solamente suministran agua a las poblaciones en estos momentos del verano, sino que también a la agricultura y a la poca industria que tenemos. Aquí tenemos 3 imágenes de lo que serían unos ríos típicos mediterráneos. Hay una que es falsa, doy 2 segundos, ¿cuál será? Derecha, izquierda, centro. Bien, pues es esto de aquí. ¿Por qué es falsa? Pues tenemos que fijarnos que es un río navegable. Evidentemente, en el Mediterráneo no pueden haber ríos navegables. Estos de aquí, bueno, pues se ve que la vegetación es una vegetación inexistente, igual que en esta zona de aquí, por lo tanto hay una erosión del terreno, hay un embalse, ¿vale? Los ríos de la vertiente cantábrica. En este caso también son cortos, ¿vale? Pero en este caso lo que nos diferencia del anterior es la cantidad de agua que tienen y la cantidad de vegetación que amortigua la erosión. Estos ríos no son irregulares, sino más bien son regulares. Esto también viene condicionado por el clima que tenemos en esta zona. Y presentan algo de estiaje en los meses más secos, también condicionado por el clima. Aquí no hay estas catástrofes, o bueno, por lo menos hasta el cambio climático no habían estas catástrofes que hay en el Mediterráneo, porque hay un control, está regulado por el clima, es diferente al nuestro. Aquí también existen las construcciones de embalses, pero en este caso son para la generación para la producción de energía, así como también para el suministro de agua para el riego o el abastecimiento en poblaciones locales. Dos imágenes que podrían evidenciar pues este tipo de ríos. La real sería esta de aquí, bueno, la más próxima a la realidad sería esta de aquí de la izquierda, porque pues tenemos estas elevadas montañas y estos ríos un poquito más caudalosos. Y son ríos muy cortos, ¿no? Esto sería la desembocadura del mar. En este caso, bueno, pues tendríamos la montaña aquí, la presa para generar esta energía y enseguida llegarían al mar. O sea, los dos podrían considerarse verdaderos. Los ríos de la vertiente oceánica no están tan influenciados por las montañas cercanas, son ríos bastante largos, atraviesan prácticamente la península ibérica, tienden a tener una vegetación y esta vegetación mitiga la erosión, ¿vale? Su distribución es uniforme a lo largo de todo el año. Y aquí ya vemos otra palabra que nos adelanta lo que voy a explicar seguidamente, que es régimen de alimentación pluvio-nival. Bueno, nos quedamos con esto, ahora luego veremos lo que es. Hay menos crecidas, porque como hemos visto que es más estable, y bueno, pues también lo mismo, energía hidroeléctrica, riego y abastecimiento de agua. Dos ejemplos, dos simulaciones de cómo serían estos ríos, ríos muy largos, con una gran cantidad de agua, con unos recursos energéticos. Y pasamos al siguiente punto, el caudal y el régimen. El término caudal nos lo tenemos que aprender, se refiere a la cantidad de agua que fluye por un punto específico del río en un segundo. ¿Vale? Se mide en metros cúbicos por segundo. Aquí hay una recreación de cómo se mide lo que sería una estación de caudal. Luego tenemos el caudal relativo, el caudal medio y el caudal absoluto. ¿Y cómo varía este caudal? Variará en función del recorrido y a lo largo del tiempo. Evidentemente habrá puntos en los que habrán crecidas en el tiempo y habrá otros momentos en los que habrá estiaje. Todo esto lo tenéis en los apuntes. Estos son para hacer los cálculos, que también en los apuntes os he dejado cómo se calcula pues, el medio y el absoluto. Y ahora ya vamos a los regímenes. Esto sería como un climograma, pero de la cantidad de agua que corre por un río. En este caso, mide las precipitaciones, tenemos la distribución de las precipitaciones a lo largo de los meses del año, ¿vale? Los ríos de régimen nival, pues estos son, la palabra nival ya nos está adelantando, que son los que se producen, su origen viene de las altas montañas, por lo tanto hay nevadas
y esto significa que el agua se congela. Por lo tanto, no pueden haber una gran cantidad de agua en esos meses porque el agua más bien está congelada. ¿Cuál es el nivel máximo de estos ríos? Pues evidentemente en los procesos de deshielo. Tendrá esta forma con estos picos, estas elevaciones, lo que es característico de este tipo de gráficos. Los ríos con regímenes pluviales, pues las precipitaciones varían a lo largo de los meses. Vemos que en la zona de los meses de invierno se concentra una mayor cantidad de lluvias y se va produciendo el descenso en los meses de verano con el estiaje y luego se produce otra vez unas crecidas en los meses de otoño. Los ríos con régimen mixto son ríos que tienen una parte de nival y una parte fluvial, ¿vale? Como vemos es diferente la forma y se observan también estos picos aquí al principio y luego ya en la bajada en el estiaje con la poca caída de agua. Os he dejado aquí pues unos gráficos. ¿Esto qué podría ser? ¿Qué recreación? Bueno, pues podríamos decir que es efectivamente nival. Una parte bueno, en invierno está congelado y en verano se descongela. Aquí tenemos dos imágenes de recreaciones. Los elementos de ambas nos llevan a pensar en un régimen pluvial, un régimen de lluvias en una temporada y luego una sequía durante otra temporada. Y aquí os dejo una imagen que es interesante porque nos une un poco pues esos climas a estos regímenes. Podemos ver, por ejemplo, dónde están situados estos fluviales mediterráneos, que coincide prácticamente con el clima mediterráneo. Luego tenemos aquí el fluvio-nival en la zona del Oceánico. Y luego, evidentemente, pues el nival lo vamos a encontrar en las zonas de alta montaña, muy alta montaña, la zona de los Pirineos, la zona de Sierra Morena. Y aquí os dejo las pautas para hacer un comentario. Este comentario, como vemos abajo, tenemos los meses del año y el coeficiente del caudal, que se va a mover en estos parámetros. Y aquí nos da el caudal medio. ¿Qué es lo primero que tengo que decir? Pues una introducción. ¿Qué es esto que tenemos aquí delante? Pues es un hidrograma. ¿Y qué nos representa? Pues nos representa la variación del caudal de un río a lo largo de un tiempo específico, generalmente un año, enero, diciembre. Luego tenemos que decir dónde está el eje de las X, que representa, qué es el eje de las Y y que representa, ¿vale? Eje de las X, eje de las Y. Y luego nos está explicando qué son los picos y los valles. Bueno, esta es la línea, ¿vale? La línea del hidrograma que nos marca la recogida de los datos. Y estos picos y valles son interesantes porque nos está diciendo cuando, este es el 1 central, cuando hay más de 1, estaríamos hablando de un alto caudal, y cuando estamos por aquí abajo, pues un bajo caudal. Luego hablamos de las características físicas, es decir, sus dimensiones, sus formas, la altitud, las características del cauce, el tipo de roca, esto lo tenemos que buscar en temas anteriores, la descripción del clima, justo el tema que acabamos de dar, y luego pues identificamos pues si es nival, si es fluvial, si es mixto, ¿vale? Podemos hablar de las variaciones estacionales y luego el uso que le damos. Que aquí pasa un poco lo mismo como el tema del clima. Tenemos que esperar un poquito para poder llegar a este uso y a este impacto ambiental, porque es sobre todo la acción humana y la descripción de la utilización del agua. Y con esto yo creo que ya. Luego hablamos de las características físicas, es decir, sus dimensiones, sus formas, la altitud, las características del cauce, el tipo de roca, esto lo tenemos que buscar en temas anteriores, la descripción del clima, justo el tema que acabamos de dar, y luego pues identificamos pues si es nival, si es fluvial, si es mixto, ¿vale? Podemos hablar de las variaciones estacionales y luego el uso que le damos. Que aquí pasa un poco lo mismo como el tema del clima. Tenemos que esperar un poquito para poder llegar a este uso y a este impacto ambiental, porque es sobre todo la acción humana y la descripción de la utilización del agua. Y con esto yo creo que ya. Vamos a proceder a la explicación del número punto 4 dentro del tema 3, que es la influencia del agua.
La importancia del agua y sus recursos. El agua es un recurso esencial para la vida en la Tierra y su influencia se extiende a diversos aspectos, tanto naturales como aspectos humanos, que moldean nuestro entorno y nuestra forma de vida. La influencia en el agua sobre el medio la tenemos en 4 aspectos. El primero de ellos sería el relieve. El agua desencadena procesos de erosión, transporte y sedimentación, dando forma a la superficie de la Tierra, con sus montañas, con sus valles y con sus ríos. Después tenemos el clima. El ciclo del agua, que incluye la evaporación y la precipitación, regula la temperatura de la Tierra y su clima. Los océanos en particular influyen en la climatología de las zonas costeras. Es muy importante, más allá de esta mera descripción que he hecho sobre la influencia del clima, que recordemos esas dos palabras, la precipitación y la evaporación, porque viene muy condicionada, esta influencia del agua viene muy condicionada por los diferentes tipos de clima que hemos estado estudiando. El tercer punto sería la vegetación. Las plantas dependen del agua, evidentemente, como todo ser vivo, para sobrevivir, lo que afecta al tipo de vegetación. Y finalmente, el suelo. El agua también forma parte de ese suelo y contribuye a las características del mismo. Recordar que también tenemos, que lo hemos visto en el tema 3, 3 distintos tipos de suelo y eso provocará pues distintos tipos de influencia del agua sobre estos suelos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Los recursos hídricos. El agua no solo es vital para la vida, sino que también es esencial para numerosas actividades humanas. Esto ha llevado a la ubicación de las comunidades humanas siempre cerca de las fuentes de agua. Aquí tenemos una evolución. Desde el Neolítico hasta la edad actual, el agua es muy importante, es uno de los elementos esenciales tanto para la vida y para otros sectores, como puede ser el sector de la agricultura, el sector de la industria, el sector del turismo. ¿Cuáles son las características de estos recursos? Pues tenemos la primera de ellas, la procedencia, ¿vale? Este origen del agua, ¿de dónde nos viene el agua? Pues la mayoría de los recursos hídricos en España provienen de las precipitaciones. Estas alimentan tanto a los ríos como a los lagos, como a los humedales, como a los acuíferos. Solo un pequeño porcentaje proviene de agua no convencional. O sea, el 5% de este agua proviene de la acción humana. Es decir, hemos creado maquinaria que produce la desalación de este agua, sobre todo el agua de mar en las zonas costeras, y luego a través del uso de las depuradoras hemos conseguido hacer una reutilización del uso del agua. Pero como vemos, esta es mínima. La mayor parte viene de todas las acciones naturales propias de la naturaleza y del clima en este caso. El uso del agua. Pues los usos se dividen en consumidores y no consumidores, ¿vale? El riego absorbe más del 80% del agua. Seguidamente tendremos el agua destinada a los hogares, el agua destinada a la industria y el agua destinada a los municipios. Aquí tenemos una infografía sobre este consumo del agua. En esta infografía, como podemos ver, pues el sector agrícola es el que tiene un 60%, fijaros el sector industrial tan solo un 19% y luego el urbano tan solo un 14%. Seguidamente vamos a hablar del equilibrio hídrico, que resulta entre la diferencia entre la disponibilidad y el consumo del agua. En España solo quedará disponible alrededor del 32% del agua de las precipitaciones debido a la fuerte evaporación. Y volvemos aquí a incidir en el clima. Estamos en una zona donde por el tipo de tierra y por el tipo de clima que tenemos existe una fuerte evaporación, al tiempo que existe un desequilibrio entre las distintas regiones. Hablábamos en el tema en este mismo tema, un punto atrás, como había una diferenciación. En España podemos dividirla en dos partes. Una son los ríos que van hacia el Mediterráneo y otra los ríos que van hacia el Oceánico y hacia el Cantábrico, y veíamos que estos ríos de esta zona de aquí tenían menos cantidad de agua, tenían fuertes sequías, que es lo que llamábamos el estiaje. Por lo tanto,
hay que recordar que en esta zona la cantidad de agua que vamos a tener va a ser bastante menor que en toda la otra zona. Este es el principal de los desequilibrios que existen ahora mismo en la península ibérica. Por lo tanto, vemos aquí en esta infografía que estos serían excedentes hídricos que van teniendo estas distintas zonas. Evidentemente, los climas oceánicos tienen grandes excedentes hídricos. Sin embargo, si nos vamos a los climas mediterráneos costeros o a los casi desérticos, tenemos unas zonas muy deficitarias. Necesitamos más cantidad de agua de la que nosotros podemos tener. Quizá porque también en toda esta zona, si nos vamos al tema de los sectores agrícolas, es el mayor número o de mayor incidencia de actividad económica agrícola, frente a la zona norte, que tenemos una actividad industrial. Y hemos visto que el mayor uso del agua se hace en las zonas agrícolas y el menor uso se le hace en las zonas industriales. Por eso vemos aquí estas desigualdades. El último punto será la pérdida del agua. Las pérdidas del agua son significativas debido al sistema de riego ineficiente y a las fugas de tubería. Esos serían un poco los dos motivos. Pero tenemos un motivo mayor que nos está superando a todos, que es el tema del cambio climático. Y es el agua la gran afectada por este cambio climático. ¿En qué notamos esa afección? Pues en la calidad del agua, en la disponibilidad de estos recursos hídricos, que cada vez son menores, en los riesgos de las inundaciones, en los cambios y en las alteraciones tanto en los cauces de los ríos como en la diversidad. Punto siguiente, el aprovechamiento de los recursos hídricos, las obras hidráulicas. Bien, para aprovechar los recursos hídricos se han ido realizando diversas obras que incluyen la captación, el transporte, la distribución, el tratamiento y el saneamiento del agua. Empezamos por la primera, la captación de aguas. Para la captación de aguas se utilizan los embalses. Estas obras de captación de agua pueden tener ciertas ventajas y ciertas desventajas. Las primeras de ellas, las ventajas, pues tenemos como primer motivo el abastecimiento del agua. Proporciona una fuente de agua para satisfacer las necesidades de consumo agrícola e industrial. Generan energía. Pueden utilizarse para la generación de esta energía hidroeléctrica, que es una fuente de energía renovable, y esto es muy importante, porque para el tema del cambio climático ahora necesitamos que nuestras energías sean renovables. Controlan las inundaciones porque regulan el flujo del agua y pueden prevenir estas subidas en estos ríos de estas crecidas tan drásticas que se producen. Como desventajas, pues el impacto ambiental. Y esto también es importante teniendo en cuenta el cambio climático. Las construcciones de estos embalses pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente, incluyendo la destrucción de hábitats acuáticos y terrestres, así como la alteración de ecosistemas fluviales. La sedimentación, pues los embalses se pueden llenar de distintos tipos de sedimentos con el tiempo y reducen su capacidad de almacenamiento y por lo tanto su eficacia. Los pozos y los acuíferos. Como ventajas de los pozos y los acuíferos tenemos que proporcionan acceso a fuentes de agua subterránea que a menudo son más estables y son menos susceptibles a la escasez de las fuentes superficiales. Los pozos administran agua a nivel local y reducen la dependencia de fuentes externas. Y la calidad del agua en estas aguas que son de tipo subterránea suele estar menos expuesta a la contaminación biológica o química del agua en superficie, ¿vale? Por lo tanto, requerirá menos tratamiento. Desventajas, pues que se produce un agotamiento o una sobreexplotación de estas aguas subterráneas. Ahora mismo en España tenemos varios problemas. Si nos vamos a la prensa, y lo haremos en una de las actividades en clase para debatir, es sobre cómo se están agotando y se están explotando este tipo de pozos, sobre todo en el tema de la agricultura en las zonas del noreste de España, porque evidentemente los ríos no tienen esta capacidad y entonces utilizamos estos pozos y estos acuíferos, pero de manera excesiva. Luego pueden existir agentes contaminantes, también producidos por la acción humana, sobre todo en agricultura o en industria, y luego el coste económico que puede tener para la realización de pinchar el nivel freático y obtener acceso a estos pozos. Pasamos a las plantas desalinizadoras, tenemos también sus ventajas.
¿Por qué? Porque es una fuente abundante de agua. Se instalan sobre todo en las regiones costeras y lo que viene a hacer es transformar el agua salada en un agua dulce. El problema que tiene es su elevado costo. Son plantas, son construcciones, como vemos aquí en la imagen, os he puesto alguna, que evidentemente tienen un elevado costo. Luego también tienen un impacto ambiental sobre el medio, porque quieras o no, tienes que hacer una construcción en una zona invasiva. Y bueno, pues todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Evidentemente, esto permite este uso de estas aguas que son tan necesarias en las zonas del Levante peninsular. En relación a las obras de transporte y distribución de las aguas, mediante canales o tuberías que llevan agua de donde hay un excedente hacia donde se necesita. Estos trasvases transfieren el agua entre distintas cuencas. En este momento tenemos en España un trasvase, que es el trasvase Tajo Segura, y bueno, pues podemos hacer un ejercicio de entrar en la prensa y ver si todo el mundo está a favor o hay personas que están en contra de estas obras de trasvase del agua, qué afección tiene sobre el terreno y si tiene ventajas o inconvenientes en relación al cambio climático. Luego tenemos las estaciones de tratamiento de agua potable, que son instalaciones diseñadas para eliminar las sustancias y los contaminantes presentes en el agua, haciéndola segura y apta para el consumo humano. Uno de los desafíos asociados a estas estaciones es la gestión de los lodos o los fangos que se generan durante el proceso del tratamiento de agua. La eliminación adecuada de estos lodos puede convertirse en un problema. Luego tenemos obras de saneamiento, que tienen como objetivo el tratamiento y la evacuación de las aguas residuales generadas por la actividad humana. Para ello se ha creado toda una red de alcantarillado, un sistema de tuberías de transporte de aguas residuales desde las casas, pensar todas las lavadoras, todas las aguas residuales que se pueden generar en un hogar y que se tienen que derivar evidentemente hacia el mar. Pues lo mejor es llevarlas primero a un punto de depuración o un punto de tratamiento de aguas antes de mandarla directamente hacia el mar. Por eso se han creado estaciones de depuradores de aguas residuales, que son las encargadas de tratar estas aguas antes de verterlas en estos ríos y en estos mares. El objetivo es eliminar pues, todos los actores contaminantes y todos los microorganismos que se puedan crear en esas aguas residuales. Pensar, por ejemplo, que esto es interesante cuando se produjo el tema del COVID. Uno de los medidores de si había COVID o no había COVID era analizar estas aguas residuales. Entonces podían determinar si se producían puntos de crecida o puntos de descenso con la enfermedad del COVID. Luego tenemos los procesos de regeneración de estas aguas residuales. Se utilizan para tratar las aguas con el objetivo de hacerlas más aptas para uso que no requieran agua potable, para la industria o para la recarga de acuíferos subterráneos. Hay que tener en cuenta que estos procesos de transformación del agua no siempre son al 100% óptimos para el consumo humano, pero bueno, se pueden utilizar para otras muchas cosas, como por ejemplo pueden ser el tema del regadío o el tema de los campos de golf, que cada vez se utilizan más estas aguas tratadas o estas aguas que provienen de las desaladoras. Y luego tenemos el problema en cuanto al riego, porque hemos visto que el principal consumo del agua está destinado al riego. Pues aquí hacer una mención a la preocupación de los agricultores y de los regantes por el rechazo o la reutilización del agua tratada en sus cultivos. Es verdad que decimos, vale, tratamos estas aguas y las derivamos hacia los productos agrícolas, pero claro, todas estas sustancias pasan a ese producto agrícola y quién no nos dice que sí o que no esta contaminación o estos elementos residuales no aptos para el individuo pasan al producto y después pasan al consumo. Esto tendríamos ahí que hacer un estudio de mayor envergadura. Y bueno, yo creo que hemos terminado este punto. El último subpunto del punto 4 es la regulación, la gestión y la planificación de los recursos. En tal sentido, los planes hidrológicos
¿vale? Vemos aquí los planes hidrológicos, determinan las necesidades y las disponibilidades del agua y se organizan en demarcaciones hidrográficas. El Plan Hidrográfico Nacional coordina los planes de las cuencas y las acciones generadas en materia de agua. Busca garantizar el suministro de agua y aumentar la disponibilidad y promover ese equilibrio entre las regiones. El cambio climático plantea desafíos adicionales, ya que se espera que se reduzcan los recursos hídricos en un futuro, ¿vale? Esta imagen es lo que se plantea de una manera muy exagerada hacia un futuro, pero sí que es evidente que se está produciendo una disminución de esos recursos hídricos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que una gestión adecuada y eficiente de los recursos es esencial para la sostenibilidad de los recursos en España. Voy a proceder a explicar los contenidos de algunos de estos tipos de mapas que aparecen en el libro de texto y que pueden ser interesantes para trabajar los contenidos. En este mapa estamos hablando sobre la demanda total del agua. Vale, empezaríamos diciendo que el mapa proporciona una visión profunda de la demanda de este agua en diversas cuencas de España y los diferentes usos a los que se destina. Se destaca la variabilidad geográfica en el consumo hídrico, donde regiones como el norte de España demuestran una alta demanda en industria debido a su actividad, a su principal motor económico. En contraste, por ejemplo, cuencas internas como el País Vasco o Cataluña priorizarán su abastecimiento de agua en las zonas urbanas. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que hay una gran complejidad en cuanto a la gestión del agua a nivel nacional, ya que cada tipo de demanda implica la creación de unas infraestructuras específicas con un incremento en los costes que pueden ser bastante variables. No es lo mismo construir no es lo mismo construir un embalse que una desaladora, evidentemente, y luego qué efectos ambientales provocan sobre los distintos territorios. Además, es relevante observar que aunque la demanda de agua continúa creciendo en general, la tendencia varía según las cuencas. Por ejemplo, se proyecta que haya un crecimiento moderado o incluso nulo en las cuencas como el norte o las cuencas de Baleares, mientras que en las zonas de la costa de Galicia se anticipa que va a haber un incremento significativo dentro de unos 20 años. Además, se nota que la demanda industrial está siendo bastante limitada debido a los cambios en la industria y una mayor reutilización del agua, mientras que la demanda de tipo urbano sigue en aumento. Si nos centramos ahora en la demanda para el riego agrícola, aunque es difícil de predecir, pues se ha demostrado que hay un crecimiento constante hasta ahora. Como veis, para hacer los análisis de estos comentarios de mapas, entran varios factores, no solamente el tema que estamos trabajando ahora, sino, como vemos, es una relación entre temas futuros y temas pasados. Antes hemos hablado de la industria, tenemos que saber, evidentemente, para poder comentar ese mapa, dónde están los sectores de industria o dónde están los sectores agrícolas. Por lo tanto, esto simplemente es una leve explicación de estos mapas y no hay que darle mayor relevancia. Vamos a ver en este caso los embalses. Aquí tendríamos el tipo de aprovechamiento, ¿vale? El tipo de embalse y podemos localizarlos a nivel de la península ibérica. Procedemos al análisis del mapa en líneas generales. En España los ríos tienen un flujo de agua que cambia a lo largo del año. En invierno hay más agua en los ríos porque llueve más, es evidente. Y en verano, cuando hace más calor y se necesita ese agua tanto para beber como para otro tipo de acciones, los ríos tienen menos agua, sobre todo en todas estas zonas. Como vemos, está muy relacionado con el tema del clima. Esto puede considerarse o puede ser un problema, sobre todo teniendo en cuenta que las zonas de mayor afección turística sería toda la zona del Levante peninsular. Tenemos mayor número de turistas, mayor incremento del uso del agua, pero nosotros no tenemos ese agua, porque es el momento de estiaje de todos nuestros ríos. Entonces, ahí se produce un problema y se produce ese desequilibrio, ¿vale? Para resolverlo, ¿qué es lo que se hace? Pues se construyen embalses. Estos embalses, como tenemos aquí, varios de los embalses, en muchas ocasiones, al final, cuando termina estas épocas de verano, pues estos embalses se quedan en niveles muy leves. Por eso veremos en la prensa que siempre se habla de hacer otro tipo de acciones, como podría ser la acción del trasvase, trasvasar agua de un punto a otro. Bien, en España hay más de 1.200 embalses
que pueden almacenar más agua que la costa entera de un país. Usamos este agua almacenada para muchas cosas, como ya lo hemos dicho, pues como para dar agua a las ciudades, regar los campos, producir electricidad, etc. Y con esto ya tendríamos comentado Este último mapa nos proporciona una información valiosa sobre la Confederación Hidrográfica en España y su papel en la gestión del agua. Estas confederaciones son esenciales para la organización institucional relacionada con el agua en nuestro país. Tiene un alcance territorial amplio, pudiendo abarcar una gran cuenca hidrográfica o agrupar varias cuencas más pequeñas que sean afines. Por ejemplo, podemos ver la Confederación del Duero, podemos ver la Confederación del Tajo, del Guadiana, del Guadalquivir o del Ebro. Y como vemos aquí, esta sería la del Duero, la del Tajo, ¿vale? Las vamos viendo. Esta sería la del Ebro. Como vemos, abarcan extensiones bastante grandes. Para entender estas extensiones tendríamos que haber estudiado justo los puntos anteriores. Un aspecto importante a destacar es que cuando los límites de las cuencas no coinciden con los límites autonómicos, la responsabilidad de administrar el agua recae sobre los organismos de las cuencas, que operan bajo la jurisdicción del medio ambiente. Eso también es importante, entender que no es lo mismo una delimitación política que una delimitación territorial. En este sentido, nosotros, las confederaciones hidrográficas están por encima de estas delimitaciones territoriales. ¿Y en quién recaen? Pues tienen que recaer en entidades superiores, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente. Las pequeñas cuencas están completamente dentro de una comunidad autónoma, son gestionadas por la administración. En este caso, pues tendríamos que ver cuencas muy chiquitinas, como las que tenemos aquí, o las que tenemos aquí. Si entran dentro de la demarcación del territorio, por ejemplo, la que tenemos aquí, si entra dentro de la demarcación de ese territorio político, en este caso la Comunidad de Cataluña, pues la gestionaría Cataluña. Pero en este caso abarcan distintas entidades políticas y por lo tanto tendríamos que ir al Ministerio de Medio Ambiente. Las funciones de estos organismos de las cuencas intercomunitarias son fundamentales, ya que incluyen la elaboración, el seguimiento del plan hidrológico, la administración y control de los recursos hídricos y su aprovechamiento, como la planificación y la construcción de obras relacionadas con los cauces. Con toda esta información podemos comprender cómo se organiza un poco más los recursos hídricos en España y cómo se abordan estos grandes problemas que tenemos de uso y distribución.